¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a largar con la tercera edición de Lógica Proposicional, en la que vamos a primero recordar un poquito lo que vimos en los videos anteriores y a partir de ahí vamos a seguir agregando las tablas con otros conectores y vamos a tener alguna otra diapositiva con simbolización. Vayamos a la primera diapositiva, que justamente es un recordatorio de los conectores que hemos trabajado. En principio, los conectores que nosotros trabajamos, o por lo menos que vamos a seguir trabajando, les vuelvo a insistir, hay más, pero nosotros vamos a abocar solamente a estos 5, son la negación, la conjunción, la disyunción, condicional y bicondicional. La negación como notación, como simbología, podemos poner la simbología exclusiva de lo que sería del conector este. Acuérdense que es como la ondita que lleva la ñ o un no, un menos, que quiere decir no, justamente es lo opuesto de. En matemática tiene que ver con el menos. La simbolización de la negación sería no P, ¿sí? O sea, vamos a pensar el simbolito y la preposición P. Y se lee como no P. En la conjunción tendríamos esta especie de angulito, ¿sí? Se lee P y Q, o mejor dicho, la simbolización sería P, triangulito es angulito Q, y se lee como P y Q. En la disyunción tenemos al revés, como si fuera una B corta, pondríamos P, B corta Q, y se lee como P o Q. El condicional puede tener una flecha con una sola línea o con 2 líneas, es lo mismo, y se simbolizaría de esta manera y dice si P, entonces Q. Ese entonces puede estar reemplazado por una coma, recuerden esto, pero es muy importante cómo comienza el sí. El sí indica condicional. El bicondicional también puede tener una sola liñita o puede tener dos, acá en este caso la simbolización tiene una sola, pero puede llegar a tener las dos, y se lee P si solo si Q o si solo si Q ocurre P, etcétera, etcétera. Bien, ejemplos de uso y simbolización de cada uno de estos conectores, volvemos a tener esos ejemplos. No vino, por ejemplo, sería no P, porque la preposición original es vino, vino fulano, ¿no? No vino, no sé, María. Bueno, no P. Llueve y hay viento, P y Q. Tenemos dos condiciones, dos proposiciones. ¿Viene en barco o en avión? Cuando uno dice en barco o en avión, estamos diciendo viene en barco o viene en avión. Siempre tiene que haber un verbo. Lo que pasa es que lingüísticamente no se repite ese verbo, ¿sí? Entonces se indicaría como P o Q. Si llueve, me mojo. Esto quiere decir, si llueve, entonces me mojo. Eso es un condicional. Y la otra es, solo si cobro, iré al cine. Y eso es un bicondicional. O sea, la condición de ir al cine es solamente si cobro. Evidentemente, si no cobro, no voy al cine. ¿Está bien? Bien, empecemos entonces recordando tablas de las que vimos hasta ahora. Las 3 que habíamos visto son la negación, que si tenemos P, negar P sería justamente el valor de verdad opuesto. Si una proposición es verdadera, su negación es falsa y viceversa. La conjunción, que habíamos visto que hay un solo valor de verdad que es verdadero cuando ambas son verdaderas, y la disyunción, que siempre es verdadera excepto cuando las dos proposiciones que las componen son falsas. Justamente los tips o características de cada una de estas tablas, digamos, es una especie de resumen para tener en cuenta, es que la negación va a tener el valor de verdad opuesto, o sea, cada proposición, cuando yo la niego, siempre el valor de verdad es el opuesto al original. En la conjunción solamente es verdadero aquella proposición compuesta que sus dos proposiciones simples que la componen sean verdaderas. Entonces, solamente es verdadera cuando ambas proposiciones simples son verdaderas, y en el caso de la disyunción volvemos a que únicamente es falso cuando ambas proposiciones son falsas. Vamos a las nuevas. Vamos a hablar de la tabla la tabla de verdad de un condicional. Esta es la más controversial, les voy comentando porque es donde se generan dudas. Es la única que genera a veces dudas, pero vamos a tratar de evacuarlas. La tabla de verdad sería esta, que ahora vamos a ir viendo cómo se construye, ¿no? Entonces, fíjense que hay un solo valor de verdad falso, porque todos los demás son verdaderos, y ocurre cuando la proposición, la antecedente, la primera proposición, es verdadera, y el consecuente, o sea, la segunda, la que va a la derecha después de la flechita, es falsa. De un verdadero no se puede extraer algo falso. Bueno, vamos a poner un ejemplo primero como para que sea más sencillo. Esto es clásico, uno dice, bueno, si llueve, llevo paraguas. O sea, la proposición P es que llueve,
supongamos que llueve torrencialmente, llueve, digamos, de una manera importante, no sé si torrencialmente porque uno no saldría, sino directamente, pero, o si puede evitarlo, evita, pero llueve de una manera importante y obviamente tengo que llevar paraguas. Entonces, vamos a pensar en lo siguiente, la proposición va a ser, si llueve, llevo paraguas. Entonces, acá en esta comita está encerrado el entonces. Entonces, ahora nos vamos a preguntar si se dan los siguientes casos. ¿Puede ser que llueva y yo llevo paraguas? Y sí, acabo de decir justamente que si llueve, llevo paraguas. Estoy afirmando que si llueve, llevo paraguas. ¿Puede darse el caso que llueva y yo no lleve paraguas? Y no. Vamos a suponer, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo tengo el paragüero al lado de la puerta de entrada. Si está lloviendo, lo primero que hago es agarrar el paraguas y salgo con el paraguas. Entonces, puede darse el caso que llueva y yo no lleve paraguas, sobre todo porque está lloviendo de una manera importante. No, no se puede dar ese caso. Ahora, los otros dos casos que son interesantes sería lo siguiente. ¿Puede darse el caso que no llueva y yo lleve el paraguas? En realidad sí puede darse el caso. ¿Por qué? Porque por ahí está recontranublado o está pronosticado que en 15 minutos va a llover o no sé, lo que fuere, o veo que el cielo está encapotado totalmente, las nubes, los nubarrones esos grises que son tremendos, y uno dice, no, más vale que lo lleve porque en cualquier momento se larga. Entonces puede ser que no llueva, pero yo lleve el paraguas y yo lleve el paraguas. Sí, obvio. Y puede darse el caso también que no llueva y yo no lleve el paraguas, sí, porque la verdad que, digo, no está lloviendo, no tiene señales de llover, no voy a llevar el paraguas, o sea que sí puede darse el caso. Con lo cual, fíjense que el único caso que no se puede dar, o sea que sería falso, es que llueva y yo no lleve el paraguas, o sea que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Por lo tanto, el condicional, vuelvo a lo mismo, tiene un único valor de verdad que sería falso cuando el antecedente, o sea, la primera de las proposiciones es verdadera y la segunda es falsa. Vamos a el bicondicional, o sea, la tabla de verdad del bicondicional. Esta por ahí es más, por decir, más amigable para todo el mundo. Iba a decir más lógica, pero uno dice, bueno, estamos hablando de lógica y voy a usar la palabra lógica, no quedaba muy bien. Es más amigable porque tiene como más sentido, sobre todo el sentido común, que no es lo lógico, pero no importa. Y vamos a pensar en estas condiciones. Yo a veces uso cobrar e ir al cine, ¿no? o cobrar e ir al supermercado, que es lo que últimamente estamos peleando siempre. Pero bueno, vamos a pensar en dos proposiciones. La proposición P, que dice termino el trabajo, y la proposición Q es voy al cine o iré al cine. Y la proposición compuesta que yo voy a analizar es si solo si termino el trabajo, iré al cine. O iré al cine si solo si termino el trabajo. O sea que una es condición de la otra. Esto es lo más importante. El sí solo sí está poniendo que las dos son condiciones para la otra. Una proposición es condicional para la otra. Entonces me voy a preguntar lo siguiente, ¿puede darse el caso que yo termine el trabajo y vaya al cine? Y obvio, porque dije, sí, solo si termino el trabajo, voy al cine. Entonces la primera es donde las dos son verdaderas, termino el trabajo, voy al cine, entonces es verdadero el sí, solo sí. ¿Puede darse el caso que yo termine el trabajo y no vaya al cine? No, porque la verdad ese trabajo para mí es gratificante, yo necesito ir al cine para desenchufarme, entonces no puede darse el caso donde yo termine el trabajo y no vaya al cine. ¿Puede darse el caso donde yo no termine el trabajo y vaya al cine? No. El trabajo lo tengo que terminar sí o sí porque si no me quedo sin laburo. Entonces no puede darse el caso donde yo no termine el trabajo y vaya al cine. Y la pregunta es, ¿puede darse el caso donde yo no termine el trabajo y no vaya al cine? Y obvio, si no termino el trabajo tampoco voy al cine. Evidentemente es verdadera. Fíjense un detalle importante, que esta tabla tiene como resultado final dos casos de verdadero y dos casos de falso. Y no es casual que los casos de verdadero se dan cuando las proposiciones son ambas verdaderas o ambas falsas, o sea, ambas con el mismo valor de verdad. Muchos, y en realidad es así, esto se asocia mucho a matemáticas y, digamos, a las cuestiones numéricas, ¿no? Cuando uno trabaja en aritmética,
y piensa en la multiplicación de números y sus signos, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan que la multiplicación de dos valores positivos me da positivo? Bueno, el positivo es verdadero, entonces más por más, más. Y también da positivo, ¿quién? Hacer menos por menos me da más. Entonces, para nosotros el verdadero es más y el negativo es menos. El falso es menos. Y fíjense que si tenemos verdadero por falso, más por menos que me da menos y menos por más que me da menos. Entonces, esta tabla de verdad está netamente asociada al producto de números, ¿sí? Con sus signos. Vamos a algunos ejemplos de simbolización de enunciados, porque como verán en el práctico se van a encontrar con que hay simbolización de enunciados. Por ejemplo, supongamos que tengo lo siguiente. Tengo la sube pero sin carga. ¿Cómo hago? Pero no tiene carga. El pero no se olviden que es un condicional, es i. Entonces tengo la sube, sería p, pero es i, sin carga, o sea, no tiene carga, es no q. ¿Iré a la playa o a la montaña? Bueno, P o Q sería la forma de simbolizar esta proposición. No me gustan los mariscos ni las gaseosas. No me gustan quiere decir no P, ni quiere decir y no, porque ni quiere decir también y no. Entonces no P y no Q, y no me gustan las gaseosas. Si no encuentra el libro, perderá la oportunidad de participar. Esto es netamente un condicional. Si no encuentra el libro, o sea, no P, perderá, entonces Q, perderá la oportunidad de participar. Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú están en el hemisferio sur. Esto es, Argentina está en el hemisferio sur, Bolivia está en el hemisferio sur, Uruguay está en el hemisferio sur y Perú está en el hemisferio sur. Son todos, ¿qué cosa? Conjunciones, porque es Argentina y Bolivia y Uruguay y Perú, nada más que lingüísticamente queda horrible decir y a cada rato. Entonces, esto es P y Q y R y S. Estoy afirmando que todas están en el hemisferio sur. Vendrá a cenar solo si lo invito. Entonces, ¿qué estamos hablando? Un solo si es un bicondicional. Entonces, vendrá a cenar sería P, solo si lo invito sería Q. Solo si me alcanza o saco un crédito, lo compraré. Solo si ocurre esto antes de la coma, ¿no? Entonces, me alcanza o saco un crédito, sería mi antecedente, en este caso, y es un bicondicional. Con lo cual, P o Q, sí, solo si R, lo compraré. El invierno trajo lluvia en lugar de frío. En lugar quiere decir y no frío. Entonces, el invierno trajo lluvia y no trajo frío. Entonces, P y no Q. Y la última es no vendrá o vendrá y se quedará en silencio. Fíjense que esa coma separa expresiones. No vendrá o no vendrá quiere decir no P. O vendrá y se quedará en silencio. P y Q. ¿Sí? Entonces, estos serían formas de simbolizar proposiciones que están, obviamente son compuestas porque tienen todas ellas conectores y son ejemplos, son simples ejemplos. Se van a encontrar con muchos ejemplos más en el práctico correspondiente. Bien, ¿por qué digo para darles ánimo? Ya casi termina, gente, ya casi termina, ¿sí? Vayamos pensando que acá puse un resumen de lo que habíamos visto antes. Y bueno, nada, nos espera precisamente el último que se viene ahora de lógica, que va a ser el número 4, y con eso terminaríamos toda la unidad de lógica proposicional. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo.